En este proyecto vamos a investigar a tres personas diferentes para ver qué es lo que piensan en base a los tres conceptos más importantes de este reto, que son el Estado de Derecho, que por definición es la forma política de organización social por la que las autoridades que lo gobiernan están limitadas estrictamente a la ley y a un marco jurídico. El otro concepto es legalidad, que es dar referencia a la presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y otorga la aprobación a determinadas acciones. Y la corrupción, que todos en México sabemos lo que es, la práctica que consiste en hacer un abuso de poder, de funciones o medios para sacar un provecho económico o de otra índole. En otras palabras, es el soborno. Bueno, entonces en todas las entrevistas vamos a ver qué es lo que piensan los mexicanos sobre esto y vamos a analizar los resultados. ¿Crees que en México se cumple el Estado de Derecho, tomando en cuenta que el Estado de Derecho es la organización social de una nación bajo un marco jurídico? Yo digo que el Estado de Derecho no cumple con los requerimientos que debería de cumplir según la Constitución que tenemos y que nos gobierna. Por ejemplo, con la corrupción, pues podría entenderse que no se está cumpliendo ninguno de nuestros derechos o para muchas personas. No quiere decir que porque a mí no me pase, a otra persona no le vaya a pasar. Muy bien. ¿Podrías darnos un ejemplo del cumplimiento de la legalidad en México? Pues ejemplos hay muchos. La ley se puede cumplir diariamente, así como se puede incumplir. Entonces, ejemplos de legalidad, pues cuando pagas tus impuestos, cuando recibes algo de tu seguro social, cuando te jubilas, etcétera, ¿no? Pero igual el incumplimiento se podría dar diariamente, en lo mismo, por ejemplo, cuando vas al seguro social y no tienes la medicina y cosas así. Muy bien. ¿Y cómo crees que la corrupción está afectando al país hoy en día? Pues la corrupción afecta de muchas maneras porque como país últimamente tenemos mucha inseguridad, la corrupción hace que la economía no progrese y que haya menos crecimiento económico, ¿no? Entonces no se crean empleos, las personas están hartas porque, como había dicho anteriormente, van por una medicina al seguro social y no la hay. Las calles tienen muchos baches cuando el presupuesto para lo que sería educación, infraestructura, es un presupuesto enorme, ¿no? Y es lo doble que se había venido manejando de 10 años para acá. Y no hay un resultado, la gente no ha visto un resultado porque, por ejemplo, vas por todo Guadalajara y está lleno de baches, o vas al seguro social y no tienes ninguna inyección y tienes que comprarte tú la jeringa y cosas así. Eso es lo que podría afectar. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿El Estado de Derecho existe en México? En parte, ya que algunas de las instituciones, tanto públicas como privadas, actúan dentro del marco de la ley. Sin embargo, hay infinidad de instituciones que no lo hacen. Pero pues igual para combatir sus actos ilegales, pues existe el juicio de amparo, que a través de él se pueden hacer respetar los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Muy bien. ¿Nos podría dar un ejemplo de la legalidad en México? Sí, por ejemplo, todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en el ámbito de sus competencias y a través de las sentencias que emiten se apegan a las disposiciones legales que resultan aplicables a cada caso concreto. Y en cuanto a eso, pues soy testigo de ello, ¿verdad? Ya que me desempeño como funcionaria del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo cree que afecta la corrupción en México? Bueno, pues tiene un impacto social devastador, ya que tristemente se da casi en todos los niveles y áreas de gobierno, y de múltiples maneras. Esto es mediante sobornos, contratando personas incompetentes para desempeñar los cargos que se les confieren, autorizando trámites improcedentes debido al tráfico de influencias, etcétera. Y todo eso genera delincuencia, ignorancia, pésima distribución de la riqueza y demás. Muchas gracias. Por nada.
México se cumple el Estado de Derecho? Pues yo creo que en México se cumple el Estado de Derecho solamente con las personas que tienen el mayor poder adquisitivo que otras. Pienso que tenemos una sociedad muy desigual y que las personas más desposeídas son las que más sufren de esta inequidad. Ajá. Y por consiguiente son las cuyos derechos son los menos respetados y son los que son más ignorados por el marco jurídico del país. Muy bien. ¿Podrías darnos un ejemplo de legalidad en México? Pues sí, en México tenemos el sistema legal de juicios escritos, entonces pues creo que cada que se hace en uno de estos juicios es el Poder Judicial haciendo su trabajo para hacer que las leyes se cumplan y que las personas que son afectadas por otras pues en cierta manera reciben alguna remuneración o que las personas culpables pues paguen lo que hicieron. Muy bien, ¿cómo crees que afecta la corrupción en México? Pues sobre todo de manera económica. Las estadísticas y las cifras dicen que, bueno, aparte de que México es uno de los países más corruptos en el mundo, siento que esa situación hace que se pierdan muchísimos millones de pesos al año que se podrían utilizar para construir una mejor nación. Muy bien, muchas gracias. No, por nada, a usted. Tomando en cuenta la lista de transparencia realizada en 2014, en la cual fueron partícipes 175 países, el número uno siendo el mejor y 175 siendo el peor, podemos observar que Estados Unidos en esta lista cae en el número 19, mientras que México es el número 103. Esto se puede ver reflejado en los gobiernos, por ejemplo, los intereses, cómo en Estados Unidos son aprovechados adecuadamente. Se puede notar en sus carreteras, en sus escuelas públicas, transportes, y también se puede notar en México cómo no están aprovechados nuestros impuestos. La corrupción es uno de los principales problemas en México y que ha estado presente desde hace varios años. Actualmente no debería haber programas para eliminar la corrupción, sino para evitarla, ya que es un problema que viene desde familia, desde la educación que traes desde niño. Eso debería, por lo tanto, debería haber más educación, o sea, debería enfocarse la educación más a enseñar valores, a formar a los mexicanos desde los valores que hay en casa, en la escuela, cómo se relacionan con los demás, porque es algo que tienen que inculcarles a los mexicanos que está mal y que no es algo que ya deberíamos ver normal. Las escuelas deberían enseñar más valores como la honestidad, la responsabilidad, y también viene de las familias. Las familias mexicanas tienen ya muchos estereotipos. Por lo tanto, lo que el gobierno debería de hacer es estimular ese tipo de valores y la educación que se debe llevar y darle más importancia a las escuelas de gobierno, porque son las que más se prestan a que haya este tipo de relaciones ya con los niños que no tienen esa ideología de formar un México mejor y acabar con lo que es la corrupción. Equipo. Después de haber hecho 3 entrevistas a 3 diferentes personas, un abogado, un estudiante de nuestro mismo grado y un estudiante que ya va en la universidad, concluimos que... Bueno, pues primero que nada que está presente el derecho legal y todo eso, pero en la corrupción yo digo que también tiene mucho que ver el pueblo, también el gobierno, pero también mucho el pueblo, porque si nosotros evitáramos eso, no habría tanta corrupción. Exactamente, creemos que la corrupción viene de las dos manos. Es tanto el que la fomenta como el que la acepta, en este caso es el pueblo. Y mientras uno de estos dos no lo haga valer, entonces no existirá corrupción. Así que es un problema que enfrentamos de los dos lados del caso. Yo pienso que principalmente la corrupción viene por las malas decisiones del gobierno, seguidas por los ciudadanos, que con los más mínimos detalles, como por ejemplo dando mordidas y todo este tipo de ejemplos, esto es lo que hace la corrupción en México. En México sí hay Estado de Derecho y legalidad, pero el Estado de Derecho se rompe cuando el gobierno es injusto y hace diferencias entre las clases sociales.
Y la legalidad, se supone que está todo en la Constitución, todos los actos tienen una legalidad en México, pero eso se rompe cuando hay corrupción. Y eso viene desde las familias. Si tus papás no te enseñaron a ser honesto, tú cuando salgas y seas independiente, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a ser parte de, y eso es lo que pasa mucho en México. Exactamente, como bien se dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y por lo tanto el gobierno sigue siendo un reflejo de lo que somos nosotros como ciudadanos, y me parece que tiene que haber un cambio tanto de nosotros como por parte del gobierno, ya que son la representación del mismo. También pienso que existe el Estado de Derecho y la legalidad también está presente lógicamente. Sin embargo, todo esto se ve afectado e impacta nuestra vida, incluso nosotros como estudiantes, cuando existe la corrupción. Gracias. Para concluir, ahora sí, me gustaría citar a la cantante y activista estadounidense Joan Baez, quien una vez dijo: si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. ¿Por qué habríamos todos conocer esta frase? Porque es verdad, o sea, el no hacer algo por combatir ese tipo de acciones por parte del gobierno únicamente da pie a ellas. ¿Por qué? Porque sabemos todos que la corrupción está presente y está aumentando. Entonces, la única forma de eliminarla es combatiéndola. ¿Cómo? No formando parte de ella y denunciando estas acciones.